Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Espero todos se encuentren bien. Vamos a hablar el día de hoy sobre circuitos eléctricos, ¿no? Ya habíamos hablado de electrodinámica, básicamente sobre corriente eléctrica, ¿cierto? ¿No? Ya sabemos cómo se distribuye la corriente, cómo se transmite. Hoy vamos a hablar un poco de los circuitos en sí, ¿no? Cómo esta corriente puede ser usada, ¿no? Es netamente un tema aplicativo, ¿bien? Bueno, como puedes saber, como puedes observar aquí, bueno, si no lo conoces, pero me imagino que lo has visto de repente en algún artefacto, algún juguete, eh, televisiones antiguas las tenían, ¿no? A ellos se le llama resistores. Hoy en día los seguimos usando, ¿no? Son resistores. Y cada franjita de color, no vayas a pensar que es por simple moda, ¿no? Cada franjita de color me permite a mí saber la capacidad de mi resistor, ¿no? ¿Qué capacidad tiene? Va a tener un valor y va a estar expresado en ohms. ¿Sí? Eso es lo que te indica cada franjita, cada línea de color. Ahora hay diferentes tipos de resistores, ¿no? Esto es lo que ves acá, es el más común. Bien, bueno, y su uso va a depender mucho, ¿no? ¿Qué aplicación le des? Bien, pero vayamos al tema de hoy, ¿no? Al tema que nos compete. ¿Sí? Nos toca ver circuitos eléctricos. Bien, a ver, vamos a ver qué nos dice sobre lo que son los circuitos eléctricos. Acá lo tenemos, me dice. Si nosotros unimos, tenemos un ejemplo acá, ¿no? Lo podemos ver de esta manera o de la forma que está aquí, ¿no? Pero nos menciona. Si unimos los terminales de una pila, ¿no? Esto de acá es un generador, pues es una pila, ¿no? Igual que acá, ve, mira. Es básicamente lo mismo, solamente que acá hay un interruptor, ¿no? Es como si acá hubiera un cablecito que estuviera abierto, ¿no? Y no permite la transmisión de corriente, ¿no? Ese es el interruptor, pero veamos. A ver, si unimos los terminales de una pila mediante un alambre con resistencia eléctrica, por ejemplo, una bombilla eléctrica, tendremos un camino cerrado por donde la carga impulsada por la pila puede circular. A este camino cerrado se le denomina un circuito eléctrico. En la siguiente figura podemos apreciar lo expuesto anterior y su respectivo símbolo eléctrico, ¿no? Si nosotros conectamos, hacemos la conexión de una pila con algún objeto que tenga resistencia, en este caso un foco, ¿no? A través de su resistencia genera luz, no brilla. Si nosotros conectamos, esa pila le va a dar energía al foco para que se encienda, ¿no? A todo eso que hemos formado, a toda esa unión, se le llama circuito eléctrico. Ya estamos comenzando por el circuito eléctrico más sencillo, ¿no? Y lo puedes representar también de esta forma de acá. Acá lo tienes, ¿ve? ¿No? Este símbolo de acá me representa la pila. Este que está acá. Ese epsilon es fuerza electromotriz, la fuerza de la pila. Y este más menos con este borde me representa la pila, ¿ve? Más menos también. Ahora, siempre los focos se representan por resistores, ¿no? Se representan por resistores. Profe, pero acá yo veo un interruptor. Como te menciono, a ver, voy a tratar de dibujarlo, a ver. ¿No? Como te menciono, tú puedes tener, ¿no? Este es tu circuito eléctrico, ¿ya? E imagínate que está abierto, así se dibuja. Vamos a sacar la resistencia. Bajamos, subimos, ya. ¿No? Acá es menos. Es muy importante estos símbolos de menos y más, ¿ah? Más adelante te voy a explicar por qué. Y este es el símbolo del epsilon. No, ya. ¿Qué pasa en este circuito que acabo de dibujar? ¿Qué es lo que pasa aquí? Si te das cuenta, la corriente se transmite, ¿no? La intensidad de corriente, como puedes ver acá tú, se transmite a través del cable. ¿Y qué pasa si el cable no está conectado, está abierto en un punto? La corriente no puede circular.
Entonces, aquí este foco está apagado, ¿no? Está apagado. Es para eso un interruptor, para abrir y cerrar conexiones. Cuando yo aprieto acá, pulso mi dedo, ¿no? Pulso mi dedo, estoy cerrando el circuito y empieza otra vez a circular la corriente. Bien, eso es lo que pasa, chicos, en un circuito eléctrico. Entonces tienes que tenerlo mucho en cuenta. A ver, en el circuito mostrado, el sentido de la corriente es del polo positivo al polo negativo. En el exterior de la pila, ¿no? Del polo positivo al negativo. Y en el interior es del negativo al positivo, ¿no? Entonces yo no te voy a confundir, ¿ya? No te voy a confundir. Siempre la corriente va, ¿sí? Tiene otra explicación del por qué ese cambio de signos, ¿no? Es básicamente por un tema de simbología, pero siempre vas a asumir tú que la corriente va, que la corriente va de menos a más, ¿no? Siempre va en ese sentido. Para donde, te lo pueden poner de diferente forma, acuérdate, pero siempre recuerda que la intensidad de corriente va de menos a más. De menos a más tiene que ir en este sentido, ¿no? Intensidad de corriente. Entonces, el circuito va de esta forma. Allí, así, ¿no? El circuito va de esta forma, avanza la corriente, ¿no? Eso es lo que se tiene que considerar, ¿no? Porque en este tema consideramos mucho el signo. Entonces, ya has visto que es un circuito eléctrico, ya has visto que es un interruptor, estás viendo cómo circula la corriente, recuerda, es de la pila más fuerte, ¿no? No solamente puede haber una pila, puede haber más pilas, pero va desde la pila más fuerte, ¿no? Desde la pila de mayor fuerza electromotriz, desde ¿sí? Desde la pila más fuerte, desde allí parte, ¿no? De menor a mayor, en ese sentido es el que va a predominar la corriente eléctrica. Recordemos también que las fuentes de energía eléctrica tienen entre sus extremos una diferencia de potencial y al conectarse un alambre entre sus extremos se crea un campo eléctrico que hace posible el movimiento de las cargas eléctricas. Si interrumpimos el circuito, entonces inmediatamente el campo eléctrico desaparece y el movimiento de la carga también. Esta interrupción puede ser repetida, puede ser retirando el alambre del contacto con la pila o colocando un interruptor en el paso de la corriente. Sí, es justamente lo que yo les explicaba. ¿Ve? Esto es un interruptor. Así funcionan los interruptores de tu casa. Simplemente mueven un alambre para que no puede circular la corriente. Ya, esa es básicamente su función. Mira, acá separó el alambre, no se prende. Acá lo volvió a juntar, se prende nuevamente. ¿Ves? Cómo empieza a brillar. ¿No? Entonces, ese es el funcionamiento de, básicamente del interruptor, ¿no? Para eso sirve, para activar o desactivar circuitos. ¿Qué nos da en resumen? Un circuito eléctrico es todo camino cerrado por donde circula la corriente debido a una fuente de energía, ¿no? Es un resumen bastante completo. Ahora, el efecto Joule, ¿no? El tener resistores genera un efecto, ¿ya? Genera un efecto. ¿Cuál es ese efecto, profe? El de la liberación de energía, y lo vamos a leer acá. El efecto Joule, que nos dice, cuando la corriente pasa por un conductor con resistencia eléctrica, las cargas encuentran mucha dificultad para avanzar y ocurren múltiples colisiones con los átomos del conductor, produciendo esto un calentamiento del conductor liberando un calentamiento del conductor liberando energía en forma de calor, ¿no? Entonces, justamente ese es el efecto Joule, como puedes verlo allí, ¿no? Al tener resistores, estos alambres se van a calentar y van a liberar energía, ¿no? Su uso puede ser de repente para calentadores, aunque acá en Lima no se utiliza mucho, pero
en lugares exclusivos de provincias, sí, por la cantidad de frío que hace, ¿no? Por el intenso frío, si lo quiero definir bien. Bien, entonces, ¿cómo calculo? Si yo quiero calcular la potencia, es intensidad de corriente expresados en amperes, ¿sí? Tiene mucho que ver con las unidades. La resistencia expresado en ohms y el tiempo expresado en segundo. Cuando queramos reemplazar la fórmula, tengo que considerar esto. El resultado de mi potencia va a ser en joules, ¿no? En honor al científico. Ya saben las definiciones en física sobre magnitudes, ¿cierto? Entonces, esto de acá es potencia eléctrica, ¿no? Lo que pasa en un circuito cuando tenemos resistores. Bien. Ahora, esto de acá sí te lo piden en joules, ¿no? En unidades de energía. Pero también te lo pueden pedir en calorías. Solamente le vas a agregar sí, le vas a agregar solamente un factor, ¿no? Se le llama así, es de 0,24. ¿Ya? Esa es la forma. Bien, entonces, esa es la potencia, perdón, efecto Joule, ¿no? La energía liberada. Ya no te olvides, esta formulita es para energía liberada. Hay otro fenómeno llamado potencia eléctrica. Es básicamente la potencia eléctrica. Es una cantidad física que nos va a indicar, ¿no? La cantidad de energía proporcionada por una fuente. Esa es la diferencia con la definición anterior. Mientras que acá es la energía que te da la fuente, ¿no? La energía que te da la fuente. En el otro caso es la energía que se disipa. Bien. Eh, Tengo acá un ejemplo. A ver, creo que es. Por ejemplo, si tenemos una fuente de 50, de 50 watts, no, eso es lo que te dice. Se expresa en watts, por cierto, la potencia eléctrica. Esto significa que la fuente está suministrando 50 joules, ¿no? La energía anterior que podemos encontrar, en cada, bueno, en cada segundo al circuito, ¿no? Es energía sobre tiempo la potencia, ¿no? De esa manera. Sí, y ahora potencia suministrada a la fuente. Me dice, se calcula multiplicando la diferencia potencial por la intensidad de corriente, ¿no? Esa sería su definición y tienes muchas maneras acá de expresarla, ¿no? Pero esa es la más común. Con que te aprendas esta y de voltaje es igual a intensidad por resistencia, es suficiente, ¿no? Sí, con eso ya sería, bueno, básicamente suficiente. Sí, tenemos dos unidades, como se expresa, y las demás fórmulas son simplemente de deducción. ¿No? Tenemos acá un caso, ¿ve? Tenemos acá un caso donde nos dice, tengo un circuito eléctrico, acá está, ¿no? Tengo un circuito eléctrico con una pila, ¿sí? Una pila de diferencia de potencial de 30 volts. Y un primer foco con una resistencia de 20 y un segundo foco con una resistencia de 40. Me piden la intensidad de corriente que se suministra por la fuente. Entonces, lo que es recomendable aquí es hacer un solo sistema, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a juntar estos dos resistores, ¿no? ¿Cómo se juntan? Vamos a calcular, ¿no? Este de acá es una disposición en serie, lo vimos ayer, ¿no? Lo vimos en la clase pasada. Es una disposición en serie. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a decir SR1 más R2 va a ser la resistencia equivalente, ¿no? Esa es su fórmula. Eso va a ser 60 ohms. Entonces vas a dibujar tu sistema. Vamos a dibujar el sistema. Mira, va a ser algo así. La línea positiva, la fuente negativa, el cablecito. Disculpen. Con el mouse es un poquito complicado.
Ahí está. ¿Ves? Entonces, esta fuente tiene una potencia de 30 volts, según el dato. ¿No? Esto es negativo, esto es positivo. Y acá, estas dos resistencias se transformaron en una sola. Es de 60 ohms. Ahí está. ¿Ves? Entonces, tienes que decir, ah, profe, la corriente siempre va de menos a más. La corriente va en este sentido, ¿no? Ese es el sentido de la intensidad de corriente. Sí, te está diciendo la intensidad de corriente. Vamos a calcularlo. A ver, la intensidad de corriente, ¿no? La fórmula como era, ¿te acuerdas? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Yo me acuerdo como la palabrita vir. Voltaje 30 voltios. Intensidad es lo que quiero. Y resistencia vale 60. ¿Cuánto es el valor de la intensidad? 1/2. No, 0,5 amperes, si le quieres llamar así. ¿Bien? 0,5 amperes. Bien, esa es básicamente la intensidad de la corriente, ¿no? Y acá están los cálculos, ¿ve? Por si no me crees. ¿Ves? Y acá están los otros cálculos, lo vamos a hacer también. A ver, sin ayudita, sin ayudita. A ver acá. ¿Qué más me piden? A ver, ¿qué más me dice la fuente? La diferencia de potencial entre los extremos del foco, ¿no? Ah, ya, quiero saber cuánto de potencial hay aquí y cuánto de potencial hay en este extremo, ¿no? Entonces, si tú quieres saber eso, no cuánto potencial, tú preguntas, ¿por acá qué intensidad de corriente pasa? ¿Por acá qué intensidad de corriente pasa? Es la misma, ¿cierto? No cambia, no se distribuye por propiedad, ¿no? Si está en serie, la intensidad de corriente es igual para las dos. Entonces, vamos a tratar de usar el lápiz. Entonces voy a decir que para este resistor, ¿no? El voltaje o la diferencia de potencial es simplemente la intensidad de corriente que pasa, que es 0,5, por la resistencia, que es 20. El voltaje es 10. Voltaje 1 le voy a llamar, ¿ya? Porque es diferencia. Bueno, es la diferencia, es el voltaje que hay en esta parte de acá. Sería 10 voltios. Luego quiero calcular el voltaje en esta segunda parte, ¿no? Va a ser voltaje 2 es igual a 0,5 por la intensidad, que acá es 40. O perdón, la resistencia, ¿no? Voltaje es intensidad por resistencia. Y eso te sale 20 voltios. ¿Qué te puedes dar cuenta tú acá? ¿De qué te podrías dar cuenta? Mira, 10 voltios, 20 voltios. ¿A qué es igual? 30 voltios. ¿Ves? De esa manera tú verificas que que tu cálculo es correcto, ¿no? Calculando los voltajes, ¿no? Entonces, acá va a haber una distribución de 10 voltios y acá de 20 voltios. Con eso completas, ¿no? Y eso es lo que pasa. Tus voltajes siempre van a ser distribuidos de esa manera. Ahora, potencial de entrada, ¿no? Por la fuente y la potencia disipada por cada resistencia, ¿no? La potencia de la fuente. La potencia de la fuente. ¿Cómo se calcula la potencia? La potencia de la fuente. PF voy a poner. La potencia era voltaje por intensidad, ¿no? Entonces, colócale 30 por la intensidad que vale 0,5. Eso de allí es
15, ¿no? 15 watts. ¿Sí? Mi pila suministra una potencia de 15 watts, ¿ya? Quiero saber cuántos watts tiene cada foco. ¿Lo has escuchado tú o algo así? Entonces vamos a calcular. Potencia 1 es igual. ¿Cuál es el voltaje del primer foco? Este foco de acá es de 10. Es de 10 por la intensidad de corriente. Aunque no lo creas, de esta manera se calculan los watts, todo lo que tú ves en tu electrónica de tu casa. Este es 5 watts. Este foco 1 tiene una potencia de 5 watts. Y el foco 2, potencia 2, es básicamente el voltaje, que es 20, por la intensidad, ¿no? Que es 0,5. Eso sale 10 watts. El foco 2 tiene una potencia de 10 watts. Y date cuenta acá también, mira qué ocurre. Que la potencia suministrada por la fuente, ¿no? La potencia suministrada por la fuente, acá, se distribuye, ¿ve? En cada foco, ¿no? Se distribuye en cada foco. Lo mismo pasó acá. Este voltaje se distribuyó para cada foco, ¿no? Y así guarda correlación, ¿no? Como tú has podido observar, sí, esa es la forma mediante la cual guarda correlación, ¿no? Entonces hay que tener mucha consideración. Súper sencillo, ¿no? Son los mismos resultados que hemos obtenido. Bien, entonces seguimos viendo pequeñas definiciones, ¿no? Vamos profundizando, que creo que esta parte no te voy a tomar mucho, ¿no? Que son, por ejemplo, acá, leyes de Kirchhoff, ¿no? Primera ley de Kirchhoff te dice que la suma de todas las corrientes que llegan a un nudo, por ejemplo, todas las corrientes que llegan a un nudo, ¿sí? Por ejemplo, si acá es 5 y acá es 10, llega a 15 amperes este nodo. Entonces, acá tiene que salirse, por ejemplo, 11 y acá 4. La suma de ellas es la misma que salen de esto. No, las corrientes no se pierden, ya simplemente se distribuye. Entonces, si una corriente llega a un nodo, se tiene que distribuir, si este fuera el caso, pero considerando las cantidades de corrientes iniciales de entrada, ¿no? La segunda ley de Kirchhoff es la ley de voltaje, nos dice, cuando se recorre un circuito cerrado, la suma algebraica de todos los potenciales, ¿no? Siempre te da 0. Si tú consideras que él es el de mayor potencial, entonces a él le colocas positivo, ¿no? Si es que tienes dos pilas, puede ser así también. El segundo valor negativo y las resistencias siempre van con símbolo negativo. Ya los voltajes de los resistores siempre van con símbolo negativo, porque normalmente se pierde voltaje en ellos. Ya, entonces, otra formulita. Observaciones importantes. Cuando la corriente eléctrica que pasa por una fuente de energía ingresa por el borde negativo y sale por el borde positivo, se considera un aumento de la diferencia de potencial. ¿Sí? Se considera positivo. Es decir, es positivo y la carga eléctrica gana energía. Si la corriente ingresa por el borde negativo, por el borde positivo, perdón, y sale por el borde negativo, entonces hay una pérdida de diferencia potencial y se considera negativo. Además, la carga pasa además la carga, al pasar por esta fuente, perderá energía, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Sí, por eso te digo, tiene que ir siempre de menos a más. Si pasa lo contrario, el voltaje es negativo. Consideración, ¿no? Acá te hablo un poquito de que por los resistores siempre va a pasar o vamos a tener un voltaje negativo por lo que se pierde carga. Y tenemos pequeños instrumentos, ¿no? Tenemos acá los amperímetros, que su simbología son estas, ¿no? Y que como su nombre lo dice, te mide los amperajes, ¿no? Un objeto algo parecido a esto que estás viendo acá al lado derecho. Tenemos también lo que son los voltímetros, ¿no? Son artefactos que te miden el voltaje. Bien, y su simbología también es así, como una B.
Ahora, hoy en día el amperímetro y el voltímetro es el mismo artefacto, solamente se le cambia de posición. Hay una manija, ¿no? Un pequeño instrumento que te permite calcular, ¿no? Diferentes tipos, incluso hasta resistencias te permite calcular. Sí, entonces, bueno, simplemente simbología y algunos problemas en donde se usa, ¿ya? Y bien, chicos, entonces hemos visto todo lo que es la teoría, luego correspondería desarrollar los problemas. Nos estamos viendo, cuídate, un fuerte abrazo.